La fundación de la ciudad se origina en el año de 1592, tras el descubrimiento de las minas en el actual municipio Cerro de San Pedro. Pero antes de este suceso, se originaron una serie de hechos en el valle. Después del descubrimiento del territorio, la colonización fue complicada debido a la rebeldía de los grupos indígenas de la zona. Buscando la pacificación del lugar, alrededor del año 1583 llega la primera orden religiosa a San Luis Potosí. Los franciscanos se instalaron en los alrededores de la actual Plaza de Fundadores. Al terminar la Guerra Chichimeca, buscando servir de ejemplo a los indios de vida sedentaria y de la obediencia a las autoridades españolas, trasladan a San Luis Potosí a un grupo de indios tlaxcaltecas. La falta de agua en el Cerro de San Pedro inclinó a los nuevos habitantes a buscar un lugar donde encontrar el vital líquido, y los mineros comenzaron a migrar al espacio que utilizaban los franciscanos y los indios pacificados. La comunidad es trasladada hacia el norte del centro histórico y se convierte en la primera villa fundada en San Luis Potosí, ahora nombrado Barrio de Tlaxcala. Vamos a conocer el mágico Barrio de Tlaxcala. El barrio de Tlaxcala fue fundado por indios tlaxcaltecas y huachichiles en el año de 1592. Es la primera villa fundada por la Orden de los Frailes Franciscanos. Alcanzó una gran importancia, ya que se construyó un convento franciscano alrededor del año 1605 y la iglesia representativa de este barrio. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el tradicional barrio de Tlaxcala, ahora barrio mágico. Sin embargo, hay que recordar que primitivamente fue una congregación de indígenas tlaxcaltecas que estaban apostados en un sitio conocido como el Puesto de San Luis, alrededor de la ermita de la Santa Veracruz, allá en lo que ahora es Plaza de Fundadores. Estas 30 familias de tlaxcaltecas fueron enviadas en noviembre de 1591, se asentaron junto a los huachichiles y después de la fundación de lo que ahora es nuestra ciudad, fueron reubicados a esta porción de tierra. Vemos a mis espaldas el templo de Nuestra Señora de la Asunción, nombre que tuvo desde su etapa fundacional. Sin embargo, hay un dato que muy poca gente conoce y que es el hecho de que se llamaron en un inicio Pueblo de Nuestra Señora de los Remedios. Sin embargo, duró poco. También se le conoció como Santa María de Tlaxcala y finalmente como Nuestra Señora de la Asunción de la Tlaxcalilla. Este espacio fue construido hacia 1592 y para 1605 se terminó. Ya en 1605 se utilizaba como convento, tuvo su bautisterio también para huachichiles conversos y finalmente se redujo su categoría a visita. Los franciscanos aquí establecidos encontraron un espacio más ad hoc para su ministerio en lo que ahora es el templo y todo lo que fue el complejo conventual de San Francisco. Los frailes que se encontraban en Tlaxcala son reubicados en el ahora Museo Regional Potosino, en conjunto con la iglesia de San Francisco. El asentamiento se convierte en un pueblo de indios y es declarado como municipio o villa de Tlaxcala. Recordemos que este lugar, el barrio de Tlaxcala, no comenzó siendo esto. Fue primero un pueblo de indios, este era el nombre que se le daba en la época virreinal, pueblo de indios tlaxcaltecas, indios conquistadores y privilegiados, pero fue en el año de 1867, para ser exactos un 10 de diciembre de 1867, todos los municipios van a ser reducidos a la categoría de barrios suburbanos. Fue en 1827 cuando iniciaron como pueblos, como villas y por ende cabeceras municipales, y ya en 1867 se terminó esto y quedan como barrios. Son 7 los barrios tradicionales, eran pueblos, insisto, y ya a partir de ahí se sigue escribiendo su historia. La villa de Nuestra Señora de la Asunción de la Tlaxcalilla pasa de ser un municipio a convertirse en barrios pertenecientes a la ciudad de San Luis Potosí en el año de 1867. El territorio que pertenecía a la antigua villa incluía las fracciones Tercera Chica y Tercera Grande. Cuenta con muchísima, una arquitectura maravillosa. Tenemos también el hecho de que es uno de los templos más antiguos de la ciudad. Es un espacio donde se converge la tradición, la cultura, las leyendas también, claro está. Tuvo frente al atrio
su camposanto con barda, tuvo un osario, después fue destruido hacia 1833, se va a construir el cementerio de Tlaxcala en lo que ahora es la fracción de la Tercera Grande. Todavía quedan los restos de dicho espacio en una tumba, el sepulcro atribuido a Amada Morales, una benefactora de las peregrinaciones religiosas que se hacían por aquel entonces. Ella fallece en 1890, el cementerio de Tlaxcala va a ser clausurado junto con los de los barrios alrededor de 1891 y así pues se pierde una parte de la historia, pero se queda en la memoria. En el lugar donde antiguamente se encontraba el cementerio de Tlaxcala, aún queda una tumba en la calle que hoy se conoce como Camposanto. Antes de ser trasladado a este lugar, el cementerio se encontraba en el atrio de la iglesia dedicado a la Virgen de la Asunción. Estuvo en el atrio el Camposanto y osario de Tlaxcala. Toda esta zona era una plaza de tierra apisonada, al igual que el espacio donde ahora se encuentra el jardín. Allí se construyeron las casas reales, o por así decirlo, el espacio donde vivían las autoridades del pueblo y después del municipio. Donde era el centro José Martí, estuvo precisamente esta finca. Ya pasado el tiempo, alrededor de la década de 1880, se empieza a configurar un jardín y para la década de 1890 ya tiene nombre, se le llamaba Jardín Galeana, un espacio que tuvo fuente, la estatua de un niño, una estatua decorativa muy bella. Frente a él pasaba el tranvía de mulitas, que después cambió a un servicio de tranvía eléctrico. Tuvo un pozo, una caseta de vigilancia y ahora, bueno, pues cuenta con la escultura de un personaje de la cultura popular urbana y otros detalles que lo siguen embelleciendo. El jardín, que pertenece al barrio de Tlaxcala, ha cambiado a lo largo del tiempo. Durante el último año ha recibido numerosos arreglos que lo embellecieron. El barrio hoy recibe el nombre de Barrio Mágico. El barrio de Tlaxcala, la Tlaxcalilla como le llamaban antes, es riquísima en esta información. Hay que querer nuestra ciudad, hay que amarla mucho y disfrutarla, pero sobre todo también recordar una cosa, mi gente. Recuerden que todo aquel que conoce sus orígenes sabe cuál es su destino. Primer barrio fundado en San Luis Potosí por los indios tlaxcaltecas. Hoy cuenta con más de 430 años de su creación y es parte fundamental en el origen de los potosinos. El antiguo barrio de Tlaxcala contaba con habitantes en su mayoría tlaxcaltecas e indios huachichiles. La rebelión de los indios huachichiles, como la historia lo dice, duró 50 años antes de poder pacificarlos y lograr la conquista del territorio potosino. Después de que la orden franciscana y los españoles lograran ocupar el territorio, algunos indios huachichiles seguían en contra del gobierno español y las creencias religiosas. De ahí surgió una leyenda que muchos conocen como la bruja huachichil. En el año de 1599 se presentó una situación que conmovió a los habitantes del viejo San Luis, y es que una mujer que no había sido bautizada había cobrado gran relevancia por haberse rebelado en contra de las autoridades virreinales. Ella había congregado a indígenas huachichiles de Tlaxcalilla y Santiago, pero también había llamado a las de las fracciones distintas que se desbalagaban por el norte, incluido Mezquitic, Moctezuma y Bocas de Maticoya. La mujer no tenía nombre alguno, pues como les indiqué, no había recibido sacramentos. Estaba casada, o al menos estaba juntada con su pareja. Vivía en alguna zona conocida como La Laguna, cercana al barrio de Santiago, y ella prorrumpió en los templos, posiblemente de Tlaxcala y de Santiago, dando palos, golpeando, derribando las bancas, las imágenes religiosas y amenazando incluso al sacerdote. La intención era bajar al pueblo de españoles o de vestidos, como ella le llamaba, y asesinarlos a todos.
Esto sucedió en julio de 1599. La mujer fue capturada personalmente por el capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, quien era la justicia principal del pueblo de españoles. La tomó de los cabellos y la llevó por todo el Camino Real, actualmente la avenida Ponciano Arriaga o Eje Vial, y le hicieron un juicio sumario donde la condenaron a la horca. La llevaron a un punto entre el pueblo de San Luis y Tlaxcalilla y se hizo la condena. La mujer fue acusada de mancillar la fe de los indios, persuadirles de no acudir a misa, profanar las iglesias de Tlaxcalilla y Santiago y el homicidio de un indio llamado Agustín. Se le atribuían poderes sobrenaturales, prácticas de hechicería y una fuerte influencia sobre los pobladores. Cuenta la leyenda que por más que estiraban y por más que jalaban sus piernas, la mujer no moría, se ahogaba. Y por el contrario, a pesar de tener la soga bien pescada en el cogote, seguía prorrumpiendo maldiciones y gritos terribles en su lengua que algunos no entendían, otros sí, y preferían retirarse del lugar para no ser alcanzados por el maleficio. El punto es que la tradición consigna que falleció después de 3 horas, quedó su cuerpo inerte colgado, balanceándose tétricamente, la lengua amoratada. Se desprendió de ella una especie de serpiente del desierto que se desenrosca por el cuerpo, cae pesadamente al suelo, se arrastra y se esconde en una madriguera. Quien vio esto, una indígena que había ido a recoger agua de los manantiales cercanos, rápidamente dio aviso a las autoridades, pero cuando volteó a ver la horca solamente se encontraba precisamente la construcción y la soga balanceándose, pero ya sin el cadáver. Claro está, esto forma parte de nuestras tradiciones y leyendas y así está consignado. Sin embargo, el juicio y todo lo que tiene que ver con la historia legítima de la llamada bruja Huachichil se encuentra a resguardo del archivo histórico. El archivo histórico data de 1599, donde consta el proceso que se le hizo a la bruja Huachichil por incitar a una rebelión contra los españoles. Las visiones de la bruja articulan un mensaje que evocaba la tradición guerrera indígena y la advertencia sobre la desaparición de su pueblo. La bruja Huachichil es, para muchos, símbolo de la resistencia indígena, símbolo de la rebelión, símbolo también de la independencia, ¿por qué no decirlo? Para otros era una simple mujer borracha, alborotadora y mucho más. Esta leyenda, tan característica del barrio de Tlaxcala, donde hay documentos que constan su existencia, tienen un lugar en el atrio de la iglesia y en las ahora letras del barrio, pero así como este suceso se dieron lugar algunos otros que cambiaron el rumbo del barrio y en general de San Luis Potosí. Este es el caso de la inundación surgida a principios del siglo XIX. Algo que nos menciona el historiador Manuel Muro es que en el año de 1814 hubo una inundación muy grave, muy fuerte en la ciudad, elevando las aguas a una altura mayor a los 2 metros. Existió en el espacio del convento una placa que conmemoraba tal suceso, que marcaba el nivel exacto de a dónde había llegado el líquido. Sin embargo, también menciona de manera risible que los niños la utilizaban como diana para tirarle piedras, dañándola, rompiéndola y en ocasiones obligando a las autoridades a retirarla. La colocaron arriba en un espacio que pues ya venía con la justificación histórica y pues obviamente tuvieron que reubicarla. El barrio de Tlaxcala ha sufrido grandes cambios. Es un espacio que pertenece a la vida de los potosinos. Un lugar para preservar la historia. Es un barrio que pertenece a la fundación emblemática de la ciudad de San Luis Potosí. Desde los inicios del barrio, cientos de habitantes formaron esta pequeña villa,
que con el paso del tiempo fue creciendo a la par de la ciudad de San Luis Potosí. En este segmento encontramos familias que están arraigadas a este pequeño territorio, personas que tal vez inmigraron o se consolidaron con el paso del tiempo. La señora Alba es una habitante que cuenta con familiares que llevan años viviendo en el barrio de Tlaxcala. Esta casa en la que estoy, mi papá la construyó. Y mi papá era una persona que tenía su ladrillera, él vendía ladrillo y esta casa está hecha de puro ladrillo porque él vendía su ladrillo. Y a mí me encanta vivir en mi barrio, yo estoy muy orgullosa de vivir en este barrio. Todas mis hermanas nacieron aquí, creo yo que la más grande no. Creo que ella llegó aquí chica, pero todas mis hermanas nacieron aquí. Nosotros fuimos 8 de familia, 7 mujeres y un hombre, pero ya nada más quedamos 4. Me siento orgullosa de vivir en mi barrio, ¿no? Pero que porque está muy peligroso, no es cierto, a mí nunca me ha pasado nada. Sí, mi abuelito también era Arnulfo Tobar Vargas y mi abuelita era María Santos Ramírez. Ellos también eran de aquí del barrio. Yo soy sobrina de mi tía Elodia, que acaba de morir, la del menudo. Mi papá y ella eran hermanos. Doña Elodia era la dueña de una famosa menudería ubicada en el barrio de Tlaxcala. La señora era originaria del barrio y alrededor del año 1953 comenzó a vender el menudo en el atrio de la iglesia. A lo largo del ritmo se estableció en un local que se ubica en Avenida de la Paz. Mi papá siempre vivió aquí, aquí siempre, todas estuvimos aquí con él y con mi mamá. Y mis abuelitos en Avenida de la Paz. Y luego otros tíos que tengo vivieron ahí donde es la Casa de la Cultura, ahí vivía otro tío. Y al otro lado de la Casa de la Cultura vivía otro tío. Y luego ya se cambiaron de ahí y se fueron a la de Juan Álvarez, otro tío, y otro a la de Coronel Espinosa, pero todos del barrio, todos. De todos nos conocemos, todos nos conocemos. Los de aquí enfrente yo creo tienen lo mismo que nosotros, los de al otro lado, todos los del barrio nos conocemos, todos sabemos nuestros nombres, todos sabemos quiénes fueron nuestros papás, quiénes fueron nuestros abuelitos, todo. Todos sabemos, hasta allá, hasta el río también todos nos conocemos. En el barrio había diferentes oficios. El papá de doña Alba se dedicaba a la realización de ladrillo y contaba con una fábrica de este elemento. Mi papá tenía ladrillera y eran quemadores, eran como unos cuadros donde metían todo el ladrillo crudo. El ladrillo crudo lo hacían, tenía trabajadores y hacían el ladrillo crudo. Y luego ya cargaban ese horno. Le llegaban a mi papá camiones de palma, no sé de dónde le llegarían camiones de palma y quemaban el ladrillo. Y tenía la ladrillera aquí derecho, ahí por el puente, unos hornos muy grandes. Y él era de todo aquí San Luis, él era el que tenía los hornos más grandes. Y él venía y le decía a mi mamá, el ladrillo ya está todo vendido, todo el horno y todavía sin sacarlo porque estaba el ladrillo caliente. Y ya tenía su ladrillera. A eso se dedicaba mi papá. Este puente, uno va por arriba y se ve, ya hay una fábrica ahí. Ahí todo eso era la ladrillera de él. No, ni tenía nombre, nada más, ninguna ladrillera tenía nombre. Tenían ladrilleras él, tenía ladrillera mi tío Juan y mi tío Raimundo, nada más ellos 3 tenían ladrillera. El proceso de ladrillo que se realiza de manera artesanal es un oficio que algunas familias han adoptado. Desgraciadamente, el oficio en el barrio ha ido desapareciendo y solo quedan los recuerdos. La anécdota de los ladrillos, yo estaba en tercero de primaria en la escuela tipo, la Federal 21 de agosto. Y entonces entró el director al salón donde yo estaba y yo lo escuché que le dijo a la maestra que iban a construir un salón en el segundo piso. Entonces yo levanto la mano y le digo que mi papá se dedica a hacer mi papá tiene ladrillera y hace ladrillos, porque no,
Y luego dice, bueno, dile a tu papá que venga. Entonces yo, en lugar de decirle a mi papá que el director le mandó a hablar, le dije al director que usted iba a regalar ladrillo. Pero ¿cómo? Sí, que usted va a regalar ladrillo para hacer un salón. Y entonces él fue llegando con el ladrillo, con un camión cargado de ladrillo. Y nos subieron al segundo piso, al 3er grado. Porque mi papá regaló todo el ladrillo, pero porque yo vine, es que usted tiene que regalar ladrillo. Doña Alba desde pequeña vivió en el barrio y creció en un hogar ubicado en la ahora avenida Ponciano Arriaga. Es partícipe de las festividades de la iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción. Yo me siento muy, muy orgullosa de ser de aquí de Tlaxcala por mi papá, porque les digo que yo le doy gracias, gracias papá porque nosotros vivimos aquí, fuimos muy felices todas aquí, 7, muy felices aquí en esta casa. El orgullo de pertenecer a uno de los barrios que vio nacer la ciudad de San Luis Potosí, sin duda, se ve reflejado en la vida de cada habitante del barrio de Tlaxcala. Antiguamente, el barrio nombrado Pueblo de Nuestra Señora de los Remedios fue fundado por indios tlaxcaltecas, en conjunto con huachichiles. Pasó a ser nombrado villa, para después convertirse en barrio. El barrio de Tlaxcala tiene la advocación de la Virgen de la Asunción. Por esta razón, la fiesta patronal se celebra el 15 de agosto. La primera villa de San Luis Potosí fue nombrado Barrio Mágico de Tlaxcala en el año 2023. Barrio en México con esta distinción por la Secretaría de Turismo de Gobierno de México y hoy es parte de las herencias del estado de San Luis Potosí.